Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y continuando, ¿cierto?, con el capítulo de electrometalurgia, un ejercicio bastante interesante que me acaba de llegar y que dice lo siguiente: en la planta de electroobtención de cobre, la poderosa muerte, vaya nombre, opera con 200 celdas y cada celda trabaja con 60 cátodos. Cada cátodo mide 1 metro de largo por 1 metro de ancho y la separación entre el ánodo y el cátodo es de 5 centímetros. Además, nos comentan que esta planta produce 10.800.000 libras de cobre. Y por último nos entregan información con respecto al electrolito, en el cual dicen que la actividad para el sulfato de cobre es de 0,0036 y para el ácido toma un valor de 1. La resistividad del electrolito es de 4 ohm centímetros. La tensión de la celda, o el potencial de la celda, ¿cierto?, es de 1,9 volt. Y la caída de potencial por contactos corresponde a 0,1 volt. La intensidad de corriente por circuito es de 30.000 amperes. Finalmente nos informan que la nave se encuentra dividida en dos circuitos eléctricos de 100 celdas cada uno, alimentado por su propio rectificador. Por lo tanto nos preguntan determinar la densidad de corriente, determinar la eficiencia en corriente catódica, determinar la cantidad de ácido sulfúrico que se produce durante un mes, considerando un 100% de eficiencia anódica de corriente. Y finalmente la letra D, ¿cierto?, el sobrepotencial anódico, si se considera un sobrepotencial catódico de menos 50 milivolts. Además nos dicen que tenemos que considerar la actividad del oxígeno igual a 1. Bueno, este es el ejercicio, ¿cierto?, que acabo de encontrar, y el cual está bastante interesante, muy completo. Y bueno, comencemos con la letra A, que nos pide determinar la densidad de corriente. Bueno, esto es muy sencillo, ¿cierto?, porque tenemos que considerar siempre para nuestros cálculos lo que sucede en una celda. Y bueno, después, dependiendo de lo que pregunten, ¿cierto?, lo podemos extrapolar a toda la celda. Lo otro que tenemos que tener presente, ¿cierto?, es que las celdas siempre se conectan en serie. Y por supuesto, ¿cierto?, que cuando las celdas se conectan en serie, ¿cierto?, el amperaje que ingresa a una celda va a ser el mismo amperaje que ingresa a la otra celda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno puede concluir que el amperaje que está arrojando el rectificador de corriente tiene que ser el mismo que el que está entrando a todas las celdas. Por lo tanto, yo puedo concluir que la intensidad de corriente, ¿cierto?, asociado a una celda va a ser, ¿cierto?, los 30.000 amperes que está entregando, ¿cierto?, cada rectificador. Ahora podemos calcular, ¿cierto?, la densidad de corriente según la fórmula, ¿cierto?, que dice que la densidad de corriente es igual a la intensidad dividido, ¿cierto?, por el área que se va a depositar en una celda. Y la intensidad ya lo tenemos, y en cambio el área a depositar en una celda, eso es muy fácil de calcular, porque tengo que considerar, ¿cierto?, todas las placas que existen en una celda, y ese dato lo están entregando, que corresponde a 60 cátodos. Por lo tanto, comenzamos, ¿cierto?, calculando el área de una sola cara, que sería 1 metro de largo, ¿cierto?, por 1 metro de ancho. Esa humilde multiplicación sería el área de una cara, pero tengo que considerar, ¿cierto?, que uno deposita en ambas caras de la placa, ¿cierto?, del cátodo. Por lo tanto, tengo que esto multiplicarlo por 2. Y finalmente multiplicarlo, ¿cierto?, por el total de cátodos, que sería en este caso, ¿cierto?, 60. Bueno, en este caso no lo dice, pero la planta en rigor debería estar trabajando, ¿cierto?, con 61 ánodos. Si es así, entonces yo acá introduzco el valor de 60, ¿cierto? Porque como los 60 cátodos están encerrados, ¿cierto?, dentro de estos 61 ánodos, es evidente que se está depositando por todas las caras de todos los cátodos. Por lo tanto, esta humilde multiplicación nos da un valor de 120 metros cuadrados,
que esa sería el área a depositar en una celda. Y como tengo la corriente que está ingresando a cada celda, puedo determinar fácilmente la densidad de corriente, que sería igual a los 30.000 amperes dividido, ¿cierto? Perdón, por los 120 metros cuadrados, ¿cierto? Y eso nos da un valor de 250 amperes por metro cuadrado, que esa sería la densidad de corriente a la cual estaría trabajando esta planta de electroobtención. Muy fácil. Vamos ahora por el inciso B, que nos pide la eficiencia en corriente catódica. Y como siempre, ¿cierto? Se cumple la ley de que tenemos que calcular lo que sucede en una celda. Por lo tanto, vamos a calcular, ¿cierto?, la masa teórica que va a producir una celda. Y eso es muy sencillo porque sale a través de la fórmula de Faraday, ¿cierto? Intensidad multiplicando al tiempo, multiplicando por el peso atómico, ¿cierto?, dividido por el número de electrones y multiplicado, ¿cierto?, por la constante de Faraday. En este caso tengo todo, salvo el tiempo, y como vamos a calcular la eficiencia en corriente catódica, y el único dato, ¿cierto?, que tenemos es con respecto a lo que pasa en un mes, entonces el tiempo, que tiene que estar en segundos, ¿cierto?, lo vamos a hacer referente, ¿cierto?, con lo que pasa en un mes. Por lo tanto, si el tiempo yo lo considero un mes y ese mes lo tengo que llevar a segundos, ¿cierto?, y tomando como una base de que un mes corresponde a 30 días, ¿cierto?, ahí se simplifican los meses y ahí tendría días. Ahora esos días los voy a llevar a horas, ¿cierto? Un día es igual a 24 horas, se simplifican los días. Hasta este momento tendría mi resultado en horas, y yo sé que una hora son 3.600 segundos. Simplificamos las horas y tenemos los segundos. Por lo tanto, esto llevándolo a la calculadora nos da un valor de 2.592.000 segundos. Por lo tanto, ese es el tiempo que corresponde, ¿cierto?, a un mes de producción. Ahora que tengo el tiempo en segundos, porque eso me pide la fórmula de Faraday. Faraday, ¿cierto?, te pide el tiempo en segundos. Por lo tanto, ¿cierto?, puedo calcular tranquilamente la masa teórica que produce una celda, que va a ser igual a los 30.000 amperes multiplicado por esta cantidad en segundos que nos dio, por el peso atómico, ¿cierto?, en este caso como es el cobre, ¿cierto?, 63,54, eso dividido por el número de electrones. Y el número de electrones, ¿cierto?, corresponde al valor de 2, porque como vamos a depositar, ¿cierto?, el cobre, ¿cierto?, en el cátodo, es evidente que tiene que estar ocurriendo una semi-reacción de reducción, en donde el cobre más 2, o cobre iónico, ¿cierto?, o el ion cúprico, está tomando 2 electrones, ¿cierto?, y está pasando a cobre 0 o cobre, ¿cierto?, en estado sólido o estado metálico. Entonces, en esa acción, ¿cierto?, de que se está reduciendo, por lo tanto, están en juego 2 electrones. Y eso multiplicado por la constante de Faraday, ¿cierto?, que para efectos de cálculo siempre se redondea a 96.500. Y todo esto, según la calculadora, nos da un valor de 2,560 por 10 elevado a 7 gramos. O sea, un número bastante grande, que yo por supuesto lo expresé, ¿cierto?, en notación científica. Entonces tenemos lo que produce una celda durante el lapso, ¿cierto?, de un mes. Ahora yo podría calcular, ¿cierto?, lo que produce la planta completa, ¿cierto?, en forma teórica. Y bastaría, ¿cierto?, con utilizar esta humilde fórmula, que sería la masa teórica en una celda y multiplicado por el total de las celdas. Con esta multiplicación, ¿cierto?, yo podría sacar la masa teórica que me estaría produciendo, ¿cierto?, esta planta. Por lo tanto, si yo reemplazo, me daría un valor de 2,560 por 10 elevado a 7 gramos y multiplicado por, en este caso son 200 celdas, y eso me da un valor de 5,12 por 10 elevado a 9 gramos. Entonces ahora tengo la producción teórica de la planta. Perfecto, entonces antes de efectuar el cálculo que nos están pidiendo, ¿cierto?, que es la eficiencia en corriente, tengo que hacer una conversión de unidades, ¿cierto?, porque como la eficiencia en corriente está definido como la masa real dividido por la masa teórica, en este caso la masa real está en libras y la teórica la tengo en gramos.
Entonces puedo transformar cualquiera de ellas, ¿cierto? En este caso voy a transformar, ¿cierto?, esta masa teórica de la planta, que está en gramos, la voy a llevar a libras. Por lo tanto, si yo realizo la conversión, finalmente la masa teórica, ¿cierto?, que produce la planta va a ser igual a 5,12 por 10 elevado a 9 gramos, y multiplicando, ¿cierto?, por el factor de conversión, de que una libra es igual a 453,6 gramos, simplificamos los gramos y el resultado nos estaría dando en libras. Y eso, según la calculadora, ¿cierto?, da un valor de 1,129 por 10 elevado a 7 libras. Perfecto. Ahora que tengo la producción teórica en libras, ¿cierto?, podemos calcular la eficiencia en corriente, que habíamos dicho que es igual a la masa real de la planta, ¿cierto?, dividido por la masa teórica de la planta, y todo eso multiplicado por 100. Y si yo reemplazo, ¿cierto?, me da, ¿cierto?, que la masa real de la planta son los 10.800.000 libras, ¿cierto? Eso es lo que produce durante un mes. La masa teórica, ¿cierto?, de la planta, en un mes también, nos da un valor de 1,129 por 10 elevado a 7 libras. Y por 100. Y eso lo podemos simplificar, ¿cierto? Libras se simplifican con las libras de abajo. Y eso nos da un valor de 95,66%. Y esa sería la eficiencia en corriente, ¿cierto?, de esta planta llamada la poderosa muerte. La verdad, muy sencillo, ¿cierto? Muy fácil este cálculo. Vamos por el inciso C. Permiso. Bueno, en el inciso C, ¿cierto?, nos están pidiendo la cantidad de ácido sulfúrico que se produce durante un mes y considerando un 100% de eficiencia anódica de corriente. Bueno, antes de hacer este inciso, ¿cierto? Bueno, considerar que en este ejercicio en particular nos están pidiendo que consideremos un 100% de eficiencia anódica. Bueno, eso en la realidad, evidentemente eso no ocurre, ¿cierto? Siempre va a ser un porcentaje más bajo. Entonces, pero para este ejercicio, ¿cierto?, nos piden que consideremos un 100% de eficiencia anódica de corriente. Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, tenemos que considerar la semireacción anódica, pero en su forma completa, que sería la siguiente. El agua, ¿cierto?, más el ion sulfato, produciendo, ¿cierto?, oxígeno más el ácido sulfúrico, y por supuesto liberando 2 electrones, ¿cierto? Ahí está escrita como oxidación. Y eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en la placa anódica, que generalmente, ¿cierto?, son las placas de plomo, ¿cierto?, estaño calcio, ¿cierto? Por supuesto, mayoritariamente poseen plomo, que es como la placa más tradicional. Bueno, hay plantas que en la actualidad se están cambiando, ¿cierto?, y están utilizando ánodos compuestos de titanio. Pero en fin, independiente, ¿cierto?, de la placa que se utilice, ¿cierto?, siempre va a ocurrir la oxidación del agua, ¿cierto?, formando oxígeno y ácido sulfúrico. Por lo tanto, ¿cierto?, como vamos a considerar, ¿cierto?, que el 100% de corriente, ¿cierto?, se está utilizando exclusivamente, ¿cierto?, para provocar esta reacción anódica, es evidente que la producción del ácido sulfúrico va a salir con la ley de Faraday, ¿cierto? Porque la ley de Faraday considera, ¿cierto?, un 100% de eficiencia en corriente, en este caso anódica. Por lo tanto, la masa de ácido producido, ¿cierto?, por una celda y durante un mes va a ser igual a los 30.000 amperes multiplicado, ¿cierto?, por el tiempo en un mes y expresado en segundos, que ya lo habíamos calculado, ¿cierto?, en el inciso anterior. Ahí está, ¿cierto?, los 2.592.000 segundos por el peso atómico, en este caso va a ser del ácido sulfúrico. Y, ¿cierto?, considerando el peso atómico del hidrógeno igual a 1, ¿cierto? En este caso el peso atómico del azufre yo lo consideré 32,06, ¿cierto? Y finalmente el peso atómico del oxígeno yo lo tomé con valor de 16. Eso me da un valor de 98,06. Y eso dividido por el número de electrones que están en juego, ¿cierto? Que por supuesto son 2 electrones, y multiplicado por la constante de Faraday. Por lo tanto, la producción de una celda, ¿cierto?, durante un mes va a ser igual a 3
6,951 por 10 elevado a 7 gramos. Perfecto. Pero a mí me están preguntando, ¿cierto?, cuánto se produce durante un mes la planta completa. Entonces, por lo tanto, la masa de ácido, ¿cierto?, que se va a producir en la planta va a ser igual, ¿cierto?, a la masa de ácido teórico que produce una celda multiplicado, ¿cierto?, por el número de celdas totales. Y eso reemplazando, ¿cierto?, 3,951 por 10 elevado a 7 gramos. Y eso multiplicado por 200 celdas, ¿cierto?, me da un valor de 7,902 por 10 elevado a 9 gramos. Esa sería la producción, ¿cierto?, total de ácido sulfúrico en la planta, considerando, ¿cierto?, un 100% de eficiencia anódica, de corriente. Bueno, este número generalmente, como es muy grande, ¿cierto?, y en gramos, es un poco incómodo, ¿cierto? Hagamos una conversión y llevémoslo a toneladas mejor. Por lo tanto, la masa de ácido sulfúrico que produce esta planta va a ser igual, ¿cierto?, a 7,902 por 10 elevado a 9 gramos. Y por el factor de conversión de que una tonelada es igual a 1 por 10 elevado a 6 gramos, ¿cierto? Se van los gramos y finalmente me da un valor de 7.902 toneladas de ácido sulfúrico. Y ese es el valor que estaría produciendo, ¿cierto?, nuestra planta con respecto al ácido sulfúrico. La verdad, bastante interesante este ejercicio. Muy, muy interesante. Tiene cosas muy bonitas. Vamos por el inciso D. Y yo creo que este es el inciso más largo y el más complejo. Nos piden determinar el sobrepotencial anódico, considerando que existe un sobrepotencial catódico de menos 50 mV. Además nos dicen considerar la actividad del oxígeno igual a 1 molar. Bien. Bueno, para calcular esto tenemos que tener presente lo siguiente, ¿cierto? Que el voltaje de una celda o el potencial de una celda, ¿cierto?, se compone a partir de distintos aportes. En primer lugar, ¿cierto?, el potencial, ¿cierto?, o la diferencia de potencial que tiene que ver con la reacción que ocurre, más el sobrepotencial anódico, que es lo que nos están preguntando, más el sobrepotencial catódico, que por supuesto, ¿cierto?, siempre va con valor absoluto, más el potencial que tiene que ver, ¿cierto?, con la caída, ¿cierto?, que se sufre, ¿cierto?, a través del electrolito, y más el potencial que tiene que ver con todo lo que es conexiones eléctricas, ¿cierto?, barras bus, ¿cierto?, los contactos, el mismo rectificador. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo despejo el sobrepotencial anódico, que es lo que nos están preguntando, ¿cierto?, sería igual. Sobrepotencial anódico va a ser igual a el potencial de la celda menos la diferencia de potencial con respecto a la reacción química, ¿cierto?, menos el sobrepotencial catódico, menos la caída de potencial del electrolito, menos la caída de potencial con respecto a las conexiones. Esa sería, ¿cierto?, la fórmula para determinar el sobrepotencial anódico. Sin embargo, ¿cierto?, nos dieron varios datos, ¿cierto?, como por ejemplo, nos entregaron el potencial de la celda, que es igual a 1,9 volt. También nos entregaron, ¿cierto?, el potencial que tiene que ver, ¿cierto?, con las conexiones, ¿cierto?, que es igual a 0,1 volt, ¿cierto? Eso lo entregaron. Sí, ahí está, donde dice caída de potencial por contactos. Y también nos entregaron el sobrepotencial catódico, que es igual a menos 50 milivolts. Para que quede consistente, esos menos 50 milivolts lo voy a expresar en volt, ¿cierto? Y sabemos que un volt es igual a 1000 milivolts. Por lo tanto, ¿cierto?, se simplifican los milivolts y el resultado, ¿cierto?, me va a quedar en volt, pero por supuesto con un valor negativo, porque ahí, si lo observan, es menos 50 milivolts. Por lo tanto, sería menos 0,05 volts. Ese sería el sobrepotencial catódico. Pero como ya sabemos, ¿cierto?, en la fórmula ingresa ¿cierto?, ingresa con valor absoluto. Y el valor absoluto de cualquier número negativo es el mismo valor, ¿cierto?, pero en su forma positiva. Por lo tanto, el sobrepotencial catódico sería igual a 0,05 volt. Perfecto. Entonces ya tengo varias expresiones, ¿cierto?, que hemos encontrado. Por lo tanto, nos faltaría determinar la diferencia de potencial que tiene que ver con la reacción y
la caída de potencial con respecto al electrolito. Y con eso reemplazamos en esta fórmula, ¿cierto? Y vamos a alcanzar, ¿cierto?, a determinar el sobre potencial anódico. Bueno, para determinar, ¿cierto?, el potencial que tiene que ver, ¿cierto?, con el electrolito, tenemos que recordar la siguiente fórmula, que es igual a la intensidad, ¿cierto?, multiplicado por la resistividad, multiplicado por la distancia, ¿cierto?, que existe entre el ánodo y el cátodo, y eso dividido, ¿cierto?, por el área transversal. Entonces, la intensidad va a ser igual a la densidad de corriente, ¿cierto?, que son los 250 amperes por metro cuadrado que encontramos, ¿cierto?, en el inciso A, y eso lo tengo que multiplicar, ¿cierto?, por el área transversal que existe, ¿cierto?, entre el ánodo y el cátodo. Y esa área transversal corresponde al área de una cara nomás, ¿cierto?, que sería igual a 1 por 1. 1 metro por 1 metro. Y eso, ¿cierto?, por supuesto se simplifican los metros cuadrados con esos metros, ¿cierto? Y finalmente me da que la intensidad va a ser igual a 250 amperes. Perfecto. Ahora vamos por el área. El área transversal, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, la misma carita del cátodo, ¿cierto?, que sería 1 metro multiplicado por 1 metro. Ahí tendría metros cuadrados. Pero esto lo voy a expresar en centímetros por la razón de que la resistividad la dieron en ohm centímetros. Entonces, para que quede todo consistente, ¿cierto?, cuando reemplacemos la fórmula final. Por lo tanto, voy a reemplazar, voy a hacer la conversión y lo voy a llevar a centímetros. Yo sé que 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿cierto? Y 1 metro, ¿cierto?, es igual a 100 centímetros. Entonces ahí se simplifican los metros, ¿cierto? Y el resultado me va a quedar expresado, ¿cierto?, en centímetros al cuadrado. Y eso me da un valor de 10.000 centímetros cuadrados, que ese sería el área. Perfecto. Entonces, si ahora yo reemplazo, ¿cierto? Acá voy a colocar de nuevo la fórmula. Si yo reemplazo, el voltaje asociado, ¿cierto?, al electrolito sería igual a 250 amperes por la resistividad, que vale 4 ohm centímetros, por la distancia, ¿cierto?, que son 5 centímetros. Eso lo entregaron, ¿cierto?, en el enunciado. El área, que la acabamos de calcular, los 10.000 centímetros cuadrados. Por supuesto, ahí se van los centímetros, ¿cierto?, con centímetros cuadrados, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar amper por ohm. Y todos sabemos, ¿cierto?, que el amper por ohm es lo mismo que volt. Por lo tanto, ¿cierto?, al llevar esto a la calculadora, nos da un valor de 0,5 volt. Y ya hemos determinado, ¿cierto?, el voltaje asociado al electrolito. Por lo tanto, ahora nos quedaría determinar la diferencia de potencial, ¿cierto?, que tiene que ver con la reacción química. Y reemplazamos, ¿cierto?, y problema resuelto. Bueno, considerando las semireacciones, ¿cierto?, que ocurren, ¿cierto?, en este proceso de electroobtención, son estas dos, ¿cierto? La oxidación del agua, ¿cierto?, y la reducción del ion cúprico, ¿cierto?, pasando a cobre cero o cobre metálico. Esas son las dos semireacciones. Si estas semireacciones, ¿cierto?, la escribo como reducción, ¿cierto?, y considerando el potencial asociado, ¿cierto?, a esta semireacción, este valor de 1,23 sale de los libros, ¿cierto? Ustedes revisan la tabla de potenciales de reducción y se van a encontrar con este valor de 1,23 volts para esta semireacción. Y la otra, ¿cierto?, la del cobre, ¿cierto?, es la famosísima 0,34 volts. Ya repito, estos datos ustedes los sacan de los libros, de cualquier libro de química, de físico-química, ¿cierto? Traen estas tablas de potenciales de reducción. Ya, ahí están escritas ambas semireacciones como reducción. Por lo tanto, ahora, para yo poder calcular, ¿cierto?, finalmente la diferencia de potencial con respecto a esta reacción química, ¿cierto?, tengo que aplicar la famosa ecuación de Nernst a ambas semireacciones. Voy a empezar, ¿cierto?, con la reacción, ¿cierto?, que tiene que ver con el agua, ¿cierto? Bueno, acá está escrita como reducción, recordar eso. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Nernst? Me dice que la ecuación de Nernst, ¿cierto?, es igual a... el voltaje asociado, ¿cierto?, es igual, ¿cierto?, al voltaje estándar o al potencial estándar, ¿cierto?, menos
R, ¿cierto? La constante de los gases multiplicado por la temperatura, eso dividido por el número de electrones, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por la constante de Faraday, y todo eso multiplicando al logaritmo natural, ¿cierto? Del cociente de reacción. En otras palabras, significa lo siguiente, ¿cierto? Igual al potencial estándar, que en este caso es 1,23, menos R, que en este caso tenemos que utilizar el 8,314, multiplicado por la temperatura. Y acá vamos a trabajar, ¿cierto?, a 25 grados Celsius, y eso tenemos que expresarlo como en grados Kelvin. Por lo tanto, 25 grados Celsius llevando a Kelvin nos da 298. Todo eso dividido por el número de electrones, que en este caso son 2, multiplicado, ¿cierto?, por la constante de Faraday, 96.500, y eso multiplicado por el logaritmo natural, ¿cierto?, del cociente de reacción. Y acá hay que recordar, ¿cierto?, los conceptos de termodinámica o de físico-química, ¿cierto?, en el cual acaban las actividades, ¿cierto? Por convención, la actividad del agua toma un valor de 1, así que no tendría sentido, ¿cierto?, anotarlo, ¿cierto?, en nuestra expresión del cociente de reacción. Por lo tanto, sería la actividad del ion sulfato, ¿cierto? Siempre se coloca las actividades en el numerador y las actividades de los productos en el denominador. Por lo tanto, ya no tengo más producto, porque dijimos que la actividad del agua toma un valor de 1, ¿cierto? No tiene sentido anotar ese valor. Y ahora vienen las actividades, ¿cierto?, de los reactivos. En este caso sería la actividad del ácido sulfúrico multiplicado, ¿cierto?, por la actividad del oxígeno gaseoso. Y eso elevado a su factor estequiométrico. Como en la semirreacción existe un medio delante de la molécula de oxígeno, entonces ese un medio eleva a la actividad, ¿cierto?, del oxígeno. Perfecto. Y ahí quería expresar, ¿cierto?, la fórmula de Nernst aplicada, ¿cierto?, a esta semirreacción. Entonces, si yo reemplazo valores, me daría 1,23 menos los mismos valores, ¿cierto?, y multiplicado por el logaritmo natural de la actividad del ion sulfato, ¿cierto? Lo voy a dejar expresado porque como no lo tengo, lo voy a dejar expresado nomás, ¿cierto? Y tengo valores, porque me dijeron que la actividad del ácido es igual a 1 y la actividad, ¿cierto?, del oxígeno también es igual a 1. Por lo tanto, si yo ordeno esta expresión, me quedaría igual a 1,23 menos, y si yo ahora desarrollo esa multiplicación de 8,314 por 298 dividido por 2 y multiplicando por 96.500, me da un valor de 0,013 multiplicado a logaritmo natural, ¿cierto?, de la actividad del ion sulfato. Claro, porque abajo, ¿cierto?, me da 1 por 1 es 1, ¿cierto? Así que no incide en nuestro cálculo. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la primera ecuación de Nernst aplicada, ¿cierto?, a la primera semirreacción. Vamos por la segunda, ¿cierto? Ahora vamos a aplicar la ecuación de Nernst, ¿cierto?, a esta semirreacción, la que tiene que ver con el cobre. Y lo mismo, ¿cierto? El potencial va a ser igual al potencial estándar, 0,34, menos la constante, ¿cierto?, 8,314 por la temperatura, que en este caso, ¿cierto?, dijimos que son 298 Kelvin. Nuevamente, el número de electrones igual a 2 por la constante de Faraday y por el logaritmo natural del cociente de reacción. Y acá también hay que acordarse de los conceptos de físico-química, ¿cierto?, que también considera, ¿cierto?, que la especie sólida, ¿cierto?, la actividad de los sólidos también tiene un valor de 1. Entonces no se considera en este caso el cobre sólido. Entonces solamente quedaría la actividad del ion sulfato. Y eso dividido, ¿cierto?, por. Y acá yo tendría que colocar la actividad del ion cúbrico multiplicado por la actividad del ion sulfato. Pero en ese caso yo me acuerdo de la química general. Y ese cobre más 2 con ese sulfato menos 2 lo puedo escribir como sulfato de cobre, ¿cierto? Y así solamente colocar la actividad del sulfato de cobre. Me refiero a lo siguiente, ¿cierto? Estos dos iones, el cúprico más el sulfato, yo lo podría escribir perfectamente como sulfato de cobre. Por supuesto en estado acuoso. Y de esa forma yo podría escribir en mi expresión del cociente de reacción la actividad del sulfato de cobre. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque la información que me están entregando, ¿cierto?,
corresponde a la actividad del sulfato de cobre. Por eso que hice esa unión. Perfecto, aclarado eso. Ahora esto lo voy a empezar a ordenar. El potencial va a ser igual a 0,34 menos, ¿cierto? 8,314 por 2,98, eso dividido por 2 y por 96.500 me da 0,013 por el logaritmo natural, ¿cierto?, de la actividad del ion sulfato, y eso dividido por la actividad, ¿cierto?, del sulfato de cobre, que vale 0,0036. Perfecto. Ahora, si yo ordeno esto y me acuerdo de las propiedades de los logaritmos, ¿cierto?, lo podría expresar de esta forma: 0,34 menos 0,013 por factor o paréntesis, ¿cierto? Y los logaritmos que tienen que ver con divisiones, ¿cierto?, yo los puedo separar y lo puedo dejar expresado como una resta. Es decir, me quedaría logaritmo natural de la actividad del sulfato, del ion sulfato, menos logaritmo natural de 0,0036. Ahora esto yo lo puedo seguir arreglando, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial va a ser igual a 0,34 menos 0,013, ¿cierto?, por el logaritmo natural, ¿cierto?, de la actividad del ion sulfato, más, y acá, ¿cierto?, hice la multiplicación de inmediato, me quedaría negativo 0,073. Entonces ahí ya me queda un poco más ordenada, ¿cierto? Ese valor del menos 0,073, ¿cierto?, sale de esto. Yo lo que hice acá, bueno, acá apliqué un poco de violencia matemática. Este 0,013 multiplica a esta expresión, de ahí está, y luego este valor multiplica a esta expresión. Entonces, 0,013 multiplicado al logaritmo natural de 0,0036, a mí me da este valor. Me da un valor negativo, ¿cierto? Acá hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque este signo me va a cambiar, ¿cierto? Va a quedar más. Ahí está. Pero cuando yo realizo la operación del logaritmo natural de este valor, ¿cierto?, eso da un valor negativo. Por eso queda expresado acá finalmente como más, pero sumando, ¿cierto?, un valor negativo. Perfecto. Entonces ya esto va avanzando, ¿cierto? Y ahora, al fin, estamos en condiciones de poder calcular esta diferencia, ¿cierto?, de potencial que tiene que ver con la reacción, que sería igual a la primera reacción, ¿cierto?, que calculamos, ¿cierto?, o mejor dicho, el primer potencial, ¿cierto?, que calculamos, que corresponde al agua, ¿cierto?, a la descomposición del agua, nos dio esta expresión. Y eso tenemos que restarla con la expresión que recién acabamos de encontrar, ¿cierto?, que tiene que ver con la del cobre. Ahí está, ¿cierto? Ahí está la diferencia de potencial que tiene que ver con la reacción. Y ahora esto comenzar a ordenar nomás, ¿cierto? 1,23 menos 0,013 logaritmo natural del ion sulfato, menos 0,34 más 0,013 logaritmo natural de la actividad del sulfato, ¿cierto? Y más, ¿cierto?, 0,073. Y acá puedo seguir ordenando. Fíjense que puedo cancelar este término, menos con este más, ¿cierto? Y me quedaría una humilde operación, ¿cierto?, que sería básicamente hacer, ¿cierto?, la operatoria entre 1,23 menos 0,34 y más 0,073. Y eso, llevándolo a la calculadora, nos da un potencial de 0,963 volt. Y ese sería, ¿cierto?, el potencial asociado a la reacción química. Ahora que hemos encontrado al fin, ¿cierto?, esta diferencia de potencial que tiene que ver con la reacción química, estamos en condiciones de hacer el reemplazo final para calcular, ¿cierto?, el sobrepotencial anódico. Acá lo voy a volver a escribir la fórmula que habíamos descubierto en un principio. Y ahora, como tenemos todo, a reemplazar. Potencial de la celda, 1,9 volt. La diferencia potencial de la reacción, 0,963 volts. El sobrepotencial catódico, ya lo habíamos calculado, 0,05 volts.
El potencial que tiene que ver con el electrolito, 0,5 volt. Y finalmente el que tiene que ver con las conexiones, ¿cierto? 0,1 volt. Y eso llevándolo a la calculadora nos da un valor de 0,287 volt. Y ese sería el sobrepotencial anódico que estaría ocurriendo, ¿cierto?, en este proceso, según los datos que nos han entregado. La verdad, muy interesante este ejercicio. Muy bueno, muy completo en verdad. Así que yo por lo menos lo disfruté muchísimo, ¿cierto?, al resolver este ejercicio. Bueno, como siempre recordar, ¿cierto?, cualquier acotación, cualquier consulta, pregunta, ¿cierto?, cualquier crítica, reclamo, lo que sea, ¿cierto?, por favor, hacer los comentarios, ¿cierto?, en el correo que debería estar apareciendo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido hasta un próximo video, ¿cierto? Chau.